Arrancamos otra edición de UNCA Online. UNCA Online. Acompáñanos. Muy buenos días, nos encontramos en una nueva edición de UNCA Online Arandúpote. Queremos agradecer a todas las personas que nos acompañan, que nos escuchan y que nos ven a través de las redes sociales. Hoy tenemos la visita de personalidades en el ámbito de la salud, a quienes damos la más cordial bienvenida para hablar un poco sobre el tema de la hipertensión y la prevalencia de la hipertensión y el código infarto, para lo cual recibimos muy gratamente al doctor Jorge Manuel Ríos Prieto con el tema que nos va a estar hablando, que es el código de infarto. Muy buenos días, doctor Jorge Ríos, un gusto de tenerte por UNCA Online. Muy buenos días para vos y para toda la teleaudiencia de UNCA TV Online. Bien, de igual forma tenemos la grata visita de la doctora Raquel Franco, quien nos va a estar hablando un poco sobre la prevalencia de la hipertensión arterial. Muy buenos días, doctora Raquel Franco, muy bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. De igual forma tenemos la visita del licenciado Jorge Cáceres, él es enfermero, con el tema papel de la enfermería en la ergonometría de esfuerzo. Muy buenos días, licenciado Jorge, muy bienvenido. Muy buenos días también, muchísimas gracias por la invitación y esperemos poder brindar una charla y poder llegar de alguna manera también a ayudar de nuestro servicio a la gente que está necesitando. Muchas gracias, Jorge. Bien, entonces iniciamos nuestro diálogo, nuestra charla acá en UNCA Online. Doctor Jorge Ríos, el Código Infarto es un programa que está habilitado en el Hospital Regional de Coronel Oviedo. Sí, así mismo es. A nivel país están habilitados cerca de 28 centros. Nosotros somos uno de esos centros que tiene la capacidad, por sobre todas las cosas, de brindar a la población que tenga esta dolencia, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, el fármaco que realmente tiene mucho beneficio para el paciente que realmente está necesitando. Este programa surgió ya cerca de mediados del 2019 y esto surgió debido a un alto impacto en la tasa de mortalidad y morbilidad y complicaciones cardiovasculares a largo plazo, como es sabido a nivel país, a nivel de Sudamérica y por qué no a nivel mundial. Las enfermedades cardiovasculares siguen ocupando la primera causa de muerte. Entonces se creó este programa, que consiste en que cuando un paciente tiene un dolor de pecho de causa cardiovascular, inmediatamente sea asistido en el Hospital Regional de Coronel Oviedo. Inmediatamente en los primeros minutos se diagnostica y posteriormente se evalúan si es que tiene indicación o no, ¿verdad? Porque muchas veces nos encontramos frente a pacientes que tienen contraindicaciones, ¿verdad? Contraindicaciones, por ejemplo, una de ellas sería tener, por ejemplo, una hemorragia digestiva, antecedentes de un traumatismo cráneoencefálico en los últimos 3 meses, por decírtelo así, algunos ejemplos, ¿verdad? Una vez que se evalúa que no tiene contraindicaciones, inmediatamente ya se le aplica el fármaco, que en este caso es el Reteplace, que inmediatamente al aplicarlo la primera dosis, la segunda dosis se hace media hora después. Se ve si es que se tienen los criterios de reperfusión a través del electrocardiograma, y una vez que el paciente se estabiliza, en un segundo tiempo se ve para su cateterismo cardíaco. ¿Y por qué se hace todas estas estrategias acá, fundamentalmente en la parte interior del Paraguay? Porque son muy pocos los centros que tienen el servicio de hemodinamia y que dependen del Estado, ¿verdad? Creo que el San Jorge, el Hospital Nacional de Itagua,
y el hospital de clínicas son algunos los que tienen el servicio de hemodinamia, pero muchas veces llegamos tarde a eso. ¿Y por qué llegamos tarde? Porque el concepto es que si una persona tiene infarto agudo al miocardio, tiene que realizarse ese cateterismo al servicio de hemodinamia dentro de los primeros 120 minutos de iniciado el dolor de pecho. Muchas veces llegamos tarde a eso, primeramente porque el paciente no acude a tiempo o de pronto hay algún enlentecimiento en el diagnóstico, entonces por eso muchas veces no llegamos a tiempo al servicio de hemodinamia. Aparte, un viaje normalmente... O sea, cuando alguien siente un dolor en el pecho, prácticamente tiene que acudir inmediatamente al centro de asistencia. Es muy importante aclarar el tipo de dolor de pecho. El tipo de dolor de pecho de causa cardiovascular es un dolor opresivo que causa muchas veces disnea, ¿verdad?, que es la falta de aire, y que a medida que va transcurriendo el tiempo se va intensificando mucho más. Es un dolor que tiene la característica de ser el ombligo hacia el ombligo, y de pronto tenemos irradiación hacia lo que es el brazo, antebrazo y mano izquierda, ¿verdad? Cuando uno tiene ese dolor de esas características, debe acercarse inmediatamente al hospital, e inmediatamente después ahí, a través de los profesionales paramédicos y médicos, van a realizar seguramente el diagnóstico a través de un electrocardiograma. Lo ideal en el mundo ideal, valga la redundancia, sería llegar al diagnóstico inmediatamente ahí y derivarlo a un servicio de hemodinamia, ¿verdad? Pero el viaje de ese paciente diagnosticado de un código infarto, ¿verdad?, de Coronel Oviedo a Asunción, le va a llevar más de 120 minutos tal vez. Y cuando llega ahí, bueno, hay que preparar otra vez el servicio de hemodinamia, hay que ver otra vez si es que hay cama disponible para ese servicio, entonces se van perdiendo los tiempos. Llega tarde. Y a medida que va transcurriendo el tiempo, vamos aumentando también la mortalidad, o sea que ese paciente tiene más posibilidad de complicarse a largo plazo, bueno, en los próximos 30 días, ¿verdad? Sin embargo, a través de esta estrategia fármaco-invasiva, lo que nosotros salvamos por sobre todas las cosas es el músculo cardíaco. El tiempo para nosotros es sinónimo de músculo, o sea, a menor tiempo de actuación y de beneficiar al paciente con el tratamiento, tenemos más posibilidad de salvarle el músculo cardíaco, de mejorar por sobre todo la función del bombeo cardíaco, y que en un segundo tiempo que se pueda realizar su cateterismo cardíaco, la capacidad de perfusión otra vez a nivel de las arterias dañadas en este caso sea óptima y sea buena, y por sobre todas las cosas disminuir las complicaciones. Ya, excelente, doctor. Doctora Raquel Franco, la prevalencia de la hipertensión arterial. Y como prevalencia tenemos aproximadamente 45 a 50% en la población. De esa cantidad, solamente el 25% es el que sigue un tratamiento. De ese 25%, otra vez, solamente 12.5% es lo que tienen un buen convencional, que lo ideal es mantener menor de 140-90. Y por eso, a través del departamento también que se encuentra... Lo que sería, doctora, lo que comúnmente se dice 14-9. 14-9, menos de eso. O sea, que menor de eso pasa sería... 14 y ya está entrando en riesgo. Sí, exactamente. Y eso es lo que a través del departamento que está el departamento cardiovascular, y también se encuentra el programa de hipertensión arterial, es lo que está abocado para ver los pacientes, captar los pacientes nuevos hipertensos, para un buen diagnóstico y así seguir tratamiento y evitar las complicaciones posteriores. También en este departamento lo que queremos es la educación del paciente para la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico, que en este caso son los cambios de estilo de vida. Y otro objetivo también que tenemos es el buen control, como recién habíamos dicho, de las cifras tensionales, tratar de mantener menos de 140-90. Y también el tratamiento es de por vida.
No. Ya, el no farmacológico sería el estilo de vida, los ejercicios, la comida, por sobre todo, Sí, la alimentación. la alimentación y también ciertos factores, entran los factores de riesgo también ahí, por ejemplo, el tabaquismo, sedentarismo, el alcoholismo, la obesidad y también las dislipidemias, que son los famosos triglicéridos, colesterol también. O sea, todo eso influye para que uno pueda tener presión alta. Y también, aparte de los factores hereditarios también que son los factores no modificables en este caso. En este caso tenemos los factores modificables que sí pueden, como dice su nombre, modificar con la alimentación, también el alcoholismo, también el fumador y esos factores que sí se pueden modificar. Ya, perfecto. O sea, si el papá, la mamá tuvo presión alta, es muy probable que el hijo o la hija también tenga. Así mismo, y cuidar todos estos factores de riesgo. ¿A los cuántos años más o menos se manifiesta o no tiene una edad? No tiene una edad, pero ahora estamos viendo cada vez en pacientes más jóvenes. Y muchas veces son gente que ni se dan cuenta, gente que no saben que tienen y por casualidad o a veces ya en algún lugar fallecen de infarto ya sin que sepan que están con esa patología. Con esa presión alta. Perfecto, doctora. Muy buena la explicación. Entonces, como para que la gente vaya entendiendo. De igual forma, consultamos con el licenciado Jorge sobre el tema del papel de la enfermería en estas cuestiones. Y el papel fundamental de la enfermería es la medición correcta de la presión arterial cuando un paciente acude al servicio. Eso sería lo fundamental para que se pueda diagnosticar y así también dar un buen tratamiento, y con ese buen tratamiento se tiene un pronóstico mejor en relación a la enfermedad que está padeciendo esa persona. Como dijo acá la doctora, es una enfermedad de por vida, digámosle, que se tiene que tratar también así de por vida. Es decir, que tiene un tratamiento que se le indica y ese tratamiento ya tiene que ir consumiendo ese medicamento durante todo el tiempo que se le prescriba. Y obviamente tiene que hacer sus controles, controlarse por lo menos una vez cada mes. Y ya por suerte tenemos acá en el hospital personal capacitado, cardiólogos que atienden de los días lunes, martes y viernes, que están prestando un servicio ejemplar, como nos dijo el jefe que nos está representando en la región, es el departamento cardiovascular. Por eso es que te estaba diciendo al principio que la gente que esté con algún aquejo, digámosle, que sienta que su presión arterial o que su frecuencia cardíaca está elevada, que sienta las palpitaciones y a perere, el famoso que se dice, acuda al servicio cardiovascular para que se pueda dar un diagnóstico preciso y así también un tratamiento específico para lo que está padeciendo esa persona. Excelente, licenciado. Doctor, ¿este departamento está funcionando todos los días en el Hospital Regional de Coronel Oviedo? Sí, así es. Justamente las consultas se dan, por ejemplo, los lunes, los martes, los viernes, ¿verdad? Lo que es la parte de cardiología, pero de igual forma la especialista en hipertensión arterial, la doctora Raquel Franco, está haciendo consultorio, por ejemplo, del lunes a jueves, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el licenciado también está de lunes a viernes, ¿verdad? Y como estaban diciendo mis compañeros, la importancia de la hipertensión arterial muchas veces radica en de que uno tome conciencia frente a qué se va a enfrentar, ¿verdad? Porque la hipertensión arterial es el inicio de una cascada de factores de riesgo que finalmente van a terminar en una enfermedad cardiovascular terminal si es que uno no le pone freno a eso, ¿verdad? Y creo que aparte de los factores de riesgo que explicó muy bien la compañía, yo quiero agregar algo que muchas veces cuando uno tiene su padre o su madre que es hipertensa, ya uno hereda un 25%. La hipertensión también tiene un origen genético, pero ya cuando el padre o la madre es hipertensa, bueno, hay un 25% ya de ese gen de hipertensión arterial en
en ese hijo, ya hereda, ¿verdad? Ya tiene que cuidarse ahí cuando sabe que... Y corresponde a uno nomás ya desarrollar en aumentar más ese porcentaje, porque si yo no me cuido, si como comidas con un alto contenido de sodio, carbohidratos, pues bueno, voy a terminar desarrollando hipertensión arterial. Anteriormente se decía que era una enfermedad que aparecía después de los 50 años. Hoy por hoy ya tenemos gente menores a 15 años inclusive que están debutando con hipertensión arterial. Por eso te estaba diciendo que el 25% ya se hereda. Imagínate que si el padre o la madre son hipertensos, ya tienen un 50% de probabilidades de desarrollar hipertensión arterial. Por eso la prevalencia es muy fuerte, muy contundente y a tener en cuenta, ¿verdad? Es un dato muy interesante porque uno piensa una hipertensión arterial para alguien realmente que tiene entre 40 50 años y que tiene obesidad. Me estaba diciendo también, doctor, que tiene mucho que ver el tema de la diabetes, el sobrepeso, el triglicérido y el colesterol, ¿verdad? Y que mucho tiene que ver en una cuestión cultural del Paraguay, porque generalmente en Paraguay nosotros decimos yacaruponá, pero en realidad comemos muy mal, ¿verdad? Mucha grasa, mucha carne. No vino la nutricionista, pero es una cuestión cultural, ¿verdad? Nuestra. La sopa, el asado, el chorizo con el pan. Realmente nosotros no comemos tan bien, tan sano. Sí, por eso justamente yo muchas veces en el consultorio no utilizo la palabra dieta, porque muchas veces eso es muy contundente para el paciente también, pero sí el hecho de la alimentación saludable, que de pronto es un término un poco más afín, de pronto es más llevadero, ¿verdad? Explicarle y orientarles. Muchas veces tenemos pacientes hipertensos que controlan la presión, entonces a ese grupo de pacientes es necesario reducir el nivel de sodio, ¿verdad? Sin embargo, hay otros pacientes que tienen hipertensión arterial que al mismo tiempo tienen insuficiencia cardíaca, que es un cuadro, un clínico en la cual, por ejemplo, el corazón no puede bombear toda la sangre que le llega, y entonces se produce una retención de sodio, de agua, y si es que nosotros consumimos alimentos que tienen más sodio, se agrava el cuadro. Entonces a ellos, por ejemplo, la sal es totalmente prohibido, cero sal, a ese grupo sí, ¿verdad? Pero en el otro grupo que es solamente hipertenso y que no tiene otros factores de riesgo, yo creo que la reducción de la sal es aconsejable, ¿verdad? Porque en la evaluación seguramente ese paciente que tiene hipertensión arterial y que al mismo tiempo tiene también angina de pecho, que es cuando el paciente tiene dolor a los esfuerzos leves a moderados, bueno, eso ya sería el inicio ya de una obstrucción parcial a través de una de las arterias, que bueno, eso hay que examinar con electrocardiograma, ecocardiograma y posteriormente la realización de la ergometría de esfuerzo, que acá seguramente mi compañero le va a hablar, porque es un estudio muy importante que nosotros lo realizamos, y lo realizamos acá también en el Hospital Regional de Coronel Oviedo, por supuesto que tiene sus criterios de inclusión, ¿verdad? Porque no podemos hacer a todo el mundo, y no podemos hacer todo el mundo simplemente porque nosotros no querramos, sino que tenemos que atender a los criterios de inclusión y a los criterios de exclusión, porque se pueden complicar realizando ese estudio. Claro. ¿Ustedes cómo eligen los pacientes que van a entrar dentro del programa? ¿Se dan cuenta cuando vienen a consultar o directamente ellos tienen que venir a solicitar? Y actualmente dentro de lo que es el programa de hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Sí. Y hay dos formas, o sea que el paciente directamente pide una interconsulta con el especialista en hipertensión o el cardiólogo y se le da el turno. U otra forma es que va al clínico o al médico de la familia del hospital y ahí ese clínico, ese médico de la familia le deriva al departamento cardiovascular. ¿Esto tiene un costo para las personas, doctor? ¿Cómo es el tema del costo? ¿Cómo para que la gente pueda conocer un poco cómo manejan el tema? No hay ningún costo. ¿Ningún costo? No hay ningún costo. O sea, depende de la gente del Maya que se acerque, los que sienten ese tipo de inconvenientes. Lo que sí, hay algunos, dentro de lo que es, por ejemplo, el estudio de la ergometría de esfuerzos, sí nosotros tenemos que ser un poco más puntillosos en ese grupo de pacientes, porque no es nomás que, bueno, se va a hacer ese estudio, sino que tiene que reunir criterios
Claro. ¿sí? Y esos criterios nosotros nuevamente evaluamos en el departamento si es apto o no, ¿verdad? Dentro de lo que es en sí la ergometría de esfuerzo. Ya. Excelente. Doctora, ¿la prevalencia tiene algunos porcentajes de la gente del departamento? Y realmente, según estadísticas, en el 2019, aproximadamente 52.000 pacientes en todo el departamento de Caaguazú estuvieron en seguimiento en el programa de hipertensión. En el año 2020 aumentaron a aproximadamente 62.000, cerca de 63.000 la cantidad de pacientes. Y este año, en el 2021, en un corte que se hizo en junio, en el primer corte ya había 35.000. Quiere decir que para fin de año eso se duplicaría y estaríamos aproximadamente 70.000. 60, 70.000. Quiere decir que cada año aproximadamente 10.000 más, cada año va aumentando la cantidad. Realmente mucho, más del 10% de la cantidad de habitantes del departamento. Muchísimo. Así es. ¿Este centro solamente está en Coronel Oviedo o hay algún otro departamento en Caaguazú u otra ciudad importante del departamento? La verdad que todos los hospitales tienen también el programa de todo lo que es, este programa es en todos los hospitales, también en las unidades de salud familiar ahí se lleva este programa. Ya. Solo que acá está la parte de regional, como se dice, el hospital es la parte regional acá del hospital de Coronel Oviedo. Y en todos los lugares hay, en todos los distritos, el hospital distrital, los centros de salud, las unidades de salud, todos tienen el programa de hipertensión arterial. El hecho es, como dijo el doctor, que cuando en el último caso la gente se va, cuando ya... O si es leve, el paraguayo por lo menos no quiere irse a consultar por una cuestión leve. Entonces, el último caso ya se van. Y el tema también es que la educación, por eso es importante la educación. Porque muchas veces tienen su tratamiento y el día que amanece bien ya no toma porque se siente bien. Y es el tratamiento de por vida. Ya, excelente. El tema, licenciado, el tema de la ergonometría. ¿Puedes describirnos un poco con respecto a lo que estaba diciendo el doctor Jorge? Bueno, la ergometría es una prueba que se realiza, o sea, es un electrocardiograma en actividad, pero controlada. Como dijo el doctor, para realizar este estudio se tienen ciertos criterios. Por ejemplo, un paciente que tiene una angina de pecho, otro caso sería con pacientes que hayan tenido síncopes, que es un desmayo, pacientes precompetitivos con antecedentes de hipertensión reactiva al ejercicio, y también podría ser un IAM, un infarto agudo de miocardio, pero con un tratamiento y una evolución de por lo menos 2 meses. Y ahora también tenemos casos de personas que van a consultar post-COVID que sufrieron una afectación cardiológica y que también se está realizando este estudio en esos pacientes, pero posterior a 3 meses de que se le dio su COVID positivo. Ya. Como dijo también el doctor, hay criterios que se tienen que tener en cuenta. No solamente el paciente, yo quiero hacerme ese estudio y se va y se realiza. Claro, No se es- va a llenar también. No es así. Y primeramente lo que necesitamos es una evaluación cardiológica. Segunda es la evaluación del electrocardiograma que se tiene que realizar el paciente, y posterior a eso un ecocardiograma en donde se analiza, digámosle, el electrocardiograma y el ecocardiograma, y si ese paciente está en condiciones, según le vea el cardiólogo, se realiza ese estudio. Puede ser también que esté en condiciones, se evalúa el electrocardiograma, se evalúa el ecocardiograma, se agenda para un día específico, el paciente va a realizarse ese estudio y en ese día decidimos otra vez no hacerle el estudio, evaluando su presión arterial, que debe estar por debajo de 140/90, como dijo la doctora, 14/9. Y también la frecuencia cardíaca tiene que estar por debajo de 100. Si supera ese límite,
no realizamos este estudio. ¿Por qué? Porque el paciente con hipertensión arterial elevada, mayor a 140/90, y la frecuencia cardíaca mayor a 100, ponemos en riesgo al paciente, porque el ejercicio en sí tiene que aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial de una persona sana, normal. Pero en una persona que ya tiene una presión arterial y una frecuencia cardíaca elevada, le estamos poniendo en riesgo de que se produzca mayores complicaciones a ese paciente. En ese caso, evaluamos el tratamiento que está recibiendo ese paciente en ese momento y volvemos a agendarle para una próxima consulta. Y el mismo protocolo, se evalúa otra vez la frecuencia cardíaca, la presión arterial, de nuevo todo, y si ahí está en condiciones, se realiza el estudio en sí. Interesante. La presión arterial, llamémosle lo normal, sería 12,8, ¿verdad? 120/80, 12,8. ¿Qué pasa si baja más de eso? Hay personas que tienen 10, 9. En esos casos depende de la fisionomía, también de la alimentación y también de la genética misma de la persona. Pero no tienen tanto riesgo como los que tienen presión alta. Tienen también su riesgo, pero en ese caso, para realizarse el estudio, no. Ya, perfecto. Interesante. Yo creo que de pronto, aportando un poco lo que dijo el compañero, lo que va primero un poquito ahí en cuanto a los síntomas de presión baja van a ser los síntomas, porque hay mucha gente que anda por la calle con 9,6, Sí. 10,6 y no tiene ningún síntoma. Sin embargo, si uno tiene 9,6 y tiene mareos, tiene una sensación de desmayos o de pronto empieza a sudar todo, bueno, son síntomas indirectos ya de la hipotensión arterial. En ese momento, si el paciente tiene esos síntomas, no se realiza, ¿sí? Entonces, eso es un poquito para ver y reevaluar otra vez, ¿verdad? O sea, también la gente que tiene una presión muy baja, en algún momento tiene que controlarse, ¿verdad? Sí. Tampoco es demasiado normal si tiene algunos síntomas que está teniendo. De hecho, que cuando se tiene síntomas, nomás la gente se empieza a preocupar, ¿verdad? Sí, cuando aparecen cuando esos te síntomas. aprieta tu corazón, cuando estás muy nervioso, te duele la cabeza, algo está funcionando mal, ¿verdad? Sí, así mismo es. Y volviendo nomás un poquito al tema del código de infarto otra vez, ¿verdad? Te quería nomás explicar la dinámica con que realmente nosotros trabajamos para no perder tiempo, porque como te decía, muchas veces retrasar el tiempo, inclusive en un metaanálisis salió que por cada media hora de demora en el diagnóstico y en el tratamiento del paciente, nosotros aumentamos un 7.5% de la mortalidad. Por eso la importancia de trabajar en forma dinámica. Y de quién va a depender también ese dinamismo, va a ser también el paciente, que cuando tenga ese dolor de pecho, que él vea que se está agravando a medida que transcurren los minutos, se acerque al hospital. Y acá nosotros vamos a trabajar sobre los tiempos y de las puertas que nosotros le decimos. Nosotros le decimos puerta electro cuando el paciente llega en el hospital regional y es diagnosticado por dolor de pecho y se le realiza un electrocardiograma y se comprueba realmente que tiene un infarto agudo del miocardio con supradesnivel, ¿verdad? Porque hay otros tipos de infarto que muchas veces no son con elevación del ST. ¿Qué significa eso? Que en su electrocardiograma no apareció prácticamente nada, pero sin embargo él tiene dolor de pecho y las enzimas cardíacas están elevadas. A ese paciente, por ejemplo, para realizar la estrategia fármaco-invasiva, la conducta es de pronto poner al paciente en observación o observarlo más y ir realizando otra vez el electrocardiograma seriado. Pero en el paciente que sí ya se sabe que tiene un síndrome coronario, un infarto, como se dice, que ya se está diagnosticando, bueno, el tiempo puerta electro, que es cuando él llega y es diagnosticado por el personal paramédico y médico del hospital. Y ahí evaluamos si nos vamos a tardar más de 120 minutos a llegar en un servicio de hemodinamia. Bueno, directamente le hacemos la estrategia fármaco-invasiva en los otros 10 minutos, ¿sí? Posteriormente le reevaluamos y eso así, ¿verdad?
Y a la media hora se realiza la segunda dosis del fármaco que el que usamos es el Reteplas, y posteriormente lo observamos, y si es que ya en el segundo tiempo se consigue la ambulancia, se consigue la cama para realizarle su cateterismo cardíaco, ahí le mandamos al paciente. Pero ya otra cosa es porque el paciente ya va con el tratamiento Ya, del con el fármaco. medicamento ya. Sí, entonces las posibilidades de tener complicaciones son menos. Entonces esa sería la forma de trabajar, esa es la dinámica que nosotros empleamos en el servicio de urgencia. Por eso que va a ser importante que a través de ustedes, ¿verdad?, implementemos campañas así de dolor de pecho para la comunidad, que yo creo que va a ser muy interesante, ¿verdad?, también la ayuda de ustedes, para que la gente sepa la importancia de un dolor de pecho de causa cardiovascular. Muy interesante realmente nuestra conversación, doctora y licenciado, por el hecho de que como estaba diciendo la doctora, hay mucha gente que padece de este tipo de enfermedades, ¿verdad? Y en la última situación se hace ver, muchos cuando ya no llegan, como estaba diciendo usted. Entonces esto queda grabado, es importante saber que queda grabado ahí en la nube, como para que la gente después vaya mirando la grabación y pueda valorar y acercarse, ¿verdad? En algún momento seguramente vamos a tener que traer una nutricionista para que pueda explicar cuál es el proceso de buena alimentación, ¿verdad? Porque yo creo que es una de las cuestiones culturales que más adolece el Paraguay, ¿verdad? Comúnmente uno sale por acá a tener presión alta, quería desayunar y lo único que hay es empanada, milanesa, asadito, o sea, nadie come una manzana, una banana, una fruta. Entonces es una cuestión que hay que cuidarse, y más todavía es una llamada de atención que hay jóvenes de muy baja edad, de 14, 15 años, que están teniendo este tema de presión alta y problemas de este tipo, ¿verdad? Finalmente, lastimosamente nuestro tiempo se va acabando, doctor, y finalmente tus palabras para la audiencia, algo más que quieras acotar, que quieras decir. Fundamentalmente que la prevención es fundamental. Yo creo que sí. ¿Y cómo llega la prevención? Tratando de crear conciencia y convencimiento por sobre todas las cosas, porque si yo no estoy convencido de lo que tengo, no voy a tener conciencia de lo que me voy a enfrentar. Por eso la prevención yo creo que es el arma fundamental, a través de pequeñas cosas, ¿verdad? Consumiendo, si es que yo soy hipertenso o tengo algún tipo de enfermedad cardiovascular, respetar mi tratamiento farmacológico, realizar actividades físicas por lo menos 45 minutos diarios, ejercicio, pero sobre todas las cosas aeróbicos. ¿Qué son aeróbicos? Que aportan oxígeno al corazón. Puede ser la caminata, el trote lento, el baile, de que el paciente ande en bicicleta. Son algunos pequeños ejemplos, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, como dijimos, la alimentación saludable y la reducción del consumo de sal, en base a las patologías que tengamos, como siempre. Por sobre todas las cosas, si tenemos insuficiencia cardíaca, sabemos que no podemos consumir absolutamente nada relacionado al sodio, ¿verdad? Y yo creo que con estas cosas, yo creo que uno puede aportar mucho. Y impresionante el beneficio de todas estas cosas. Yo creo que si hoy por lo menos la gente que nos está escuchando, en vez de comer su empanada o en vez de comer su sándwich de milanesa, en vez de eso, si es que come una manzana o una banana, para mí yo creo que es una batalla ya pronto ganada, ya al menos hoy. Y se mantiene con eso, ¿verdad? Sí, por sobre todas las cosas la constancia. Yo creo, por eso decía al iniciar, mucho de lo nuestro es por el tema de la alimentación, porque una situación, en algún momento estuve por Panamá, ¿verdad?, por Paraguay, por la OEA, y estábamos entre 8 países, y el desayuno era uva, manzana, era un brochet de fruta. Y yo cuando viste que para las frutas, yo no voy a llegar al mediodía con ese, pero tranquilamente los 8 días desayunábamos fruta, café, té. Ese era el desayuno. No se comía mandioca, no había los mandioca, no se comía pan, porque se acompañaba todo con arroz, ¿verdad?
y realmente te hace sentir mucho mejor. Y aguantar es cuestión de probar. Antes de que tenga hambre es comer. Por eso digo, normalmente el paraguayo común, su problema es la alimentación, ¿verdad? El fideo, la carne, el asado, así que ni qué decir, ¿verdad? Entonces es mucho de, como estaba diciendo el doctor, de prevenir, de cuidarnos, y si sabemos que tenemos esa contraindicación, entonces acudir al centro médico. Entonces la muy buena predisposición del doctor Jorge Manuel Ríos, que está encargado del código infarto en el Hospital Regional de Coronel Oviedo. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Jorge Manuel Ríos. Finalmente, doctora Raquel Franco, ¿algo más que quieras decirle a la audiencia, acotar, recomendar? Y como dijo el doctor, la prevención y la conciencia. Y también acudir si uno siente algunos síntomas, y también si no siente, acudir para un control, para un chequeo en el hospital regional. A tiempo hay que hacer. A tiempo, así es. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Raquel Franco. Muy interesante todo lo que estuviste exponiendo a la audiencia, ¿verdad? Igualmente al licenciado Jorge Cáceres, lo que finalmente lo que podamos decirle a la audiencia que nos escucha. Y como estaba diciendo también la doctora, que se acerque, que se haga sus controles, y principalmente tratar de concienciarle a la gente sobre el estilo de vida, y si ya tenemos un diagnóstico sobre nuestra enfermedad, tratar de seguir las indicaciones, y se prevé un estilo de vida mejor cuando se trata la enfermedad de una manera correcta. Bien, muchas gracias, licenciado. Entonces celebramos la visita de estos excelentes profesionales que tenemos en el Hospital Regional de Coronel Oviedo, y que también la Universidad Nacional de Caguazú nos da la oportunidad de escucharles y valorar un poco todas las recomendaciones que nos están brindando. Muchísimas gracias a toda la audiencia que nos acompaña, que nos escucha y que nos ve, y será hasta muy pronto. Conectate a UNCA Online. Gracias por acompañarnos. Gracias por conectarte a UNCA Online. UNCA Online.